Podcast Globalismo. La verdadera amenaza. Capítulo 3. Primera parte. ¿Por qué el globalismo es la verdadera amenaza? De Julio César hasta John F. Kennedy. Líderes que crearon monedas independientes de la banca globalista. De Ricardo Martín Almada, 2017. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. El gobierno debe crear, emitir y circular todo el dinero y crédito necesario para satisfacer el poder de gasto del gobierno y el poder de compra de los consumidores. El privilegio de crear y emitir dinero no es solo una prerrogativa suprema del gobierno, sino también la mayor oportunidad creativa del gobierno. Mediante la adopción de estos principios, los contribuyentes ahorrarán inmensas sumas debidas a interés. El dinero dejará de ser el amo y se convertirá en siervo de la humanidad. Abraham Lincoln. Tras leer la parte anterior de este escrito, capítulo 2, la conclusión más evidente es que es necesario y urgente implementar gobiernos nacionalistas que recuperen el control sobre la tendencia e impresión de su propia moneda, poder que hoy día monopoliza la banca privada globalista, encabezada por el Banco de Pagos Internacionales y la Reserva Federal. El problema de la Reserva Federal no es algo que ocurre en Estados Unidos y no nos afecta, sino que al depender del dólar y estar siempre endeudados con el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, y el Banco Mundial, como paraguayos, somos también directamente esclavos de este sistema creado sobre el fraude de los Goldmins, u orfebres cambistas del siglo X, sobre quienes también hablamos en el capítulo 2. Solo ubicándonos en la situación general del mundo en que vivimos, sabremos actuar localmente y salvar nuestro país. La idea de enfrentar el sistema económico mundial, que tiene su inicio en la Reserva Federal, descrito en el capítulo 2, el sistema actual, en que los pueblos dependemos de un dinero prácticamente falsificado, no es nueva y tampoco es un despropósito idealista u utópico, como podrán argumentar economistas o políticos antipatriotas. Desde tiempos de Julio César, hubo líderes que tuvieron la valentía y el sentido nacionalista de arrebatar el poder a los cambistas, que no son otra cosa que los padres de los banqueros actuales. Los cambistas fueron los prestamistas usureros que lucharon por el control de la moneda, sacando el control a la monarquía, proceso que duró cientos de años hasta el día de hoy. Los cambistas acuñaban moneda a su antojo para prestarlas con altos intereses. Cuando no tenían las monedas, simplemente imprimían recibos sin respaldo, así como hoy día la FED, FED en sus siglas, imprime el dólar cada vez que el gobierno de Estados Unidos necesita más papel moneda, devaluando el dinero y subiendo los precios por las nubes. Cuando quieren originar depresiones y generar nuevamente dependencia, inician el proceso inverso. Cobran todos los préstamos posibles y al hacer poco circulante el dinero, los precios bajan tanto que toda la economía colapsa y hay desempleo, crisis generalizada. Eso se llama deflación. Y fue el caso de la depresión del 29,
y de la crisis de hipotecas del 2008 en Estados Unidos. Este juego de controlar la inflación y deflación a su antojo es una constante de la banca actual globalista. Y estos ciclos económicos no son naturales como nos hacen creer la teoría marxista, sino son provocados por la banca usurera. Omister 2008. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir.